Vamos a recapitular algo de lo que hemos estado viendo las semanas pasadas para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar aquí en ese lugar. Lo primero que vimos, según mis notas, es que el principio de Dios con respecto del matrimonio es un Adán, es una Eva. No vemos dos Adanes, no vemos dos Evas. Entonces, ese es el principio. Otro principio que vimos es de que Dios le trajo a Adán su mujer. Entonces, esto nos muestra que tenemos que esperar en que Dios acerque a nuestro lado, hablo del varón, que acerque a la pareja. Entonces, este es un principio que tenemos que considerar siempre. Sobre todo los creyentes. Los que no son creyentes, bueno, pues hacen cada cosa, cada enredo, y tratan de convencer a los que no creen sus doctrinas como que se puede vivir hombre, mujer y mujer, y realmente pues eso es imposible a los ojos de Dios y de la gente inteligente, porque aunque se diga que soy una mujer que vivo en un cuerpo de hombre, o al contrario, se es varón y se es hembra. Es fácil. Mira, preséntate delante de un espejo. Nadie más que tú te puedes dar cuenta. Te quitas tu ropita, te ves delante de un espejo y tú dices: ¿soy mujer o soy hombre? ¿Para qué nos enredamos? Esas son doctrinas satánicas y realmente, bueno, yo no quisiera estar, imposible, no, en los zapatos de esas personas que el día que sean llamados a cuenta, pues se van a dar cuenta que estuvieron equivocados. Pero será demasiado tarde. Estábamos viendo el rango de autoridad: el padre, el hijo, el esposo, la esposa. Hasta ahí. Vimos algunas responsabilidades del esposo y de la esposa. Vamos a continuar hoy en esta mañana. Pero con respecto del esposo y del varón, la Biblia nos dice claramente que es la autoridad sobre la esposa. Y quiero que me acompañes a algunas citas bíblicas para dejar asentado cuál es la responsabilidad o parte de la responsabilidad de nosotros los esposos, o de aquellos que serán futuros esposos. Van a ser la cabeza, la autoridad de la esposa. Y esto no quiere decir que, bueno, mejor te lo leo en la Biblia. Ven al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo es el 3, el versículo es el 19. Ahí vamos a encontrar nosotros información que Dios nos da para que veamos cómo como esposos tenemos que comportarnos con la esposa, que está bajo nuestra autoridad, o debe de estar bajo nuestra autoridad. Y aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el versículo es el 13. Nos dice: soportaos, si estoy en Colosenses, si el capítulo es el 3, el versículo es el 19. Voy a brincarme un poquitito más al 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vimos la semana pasada algo de lo que significa como conviene en el Señor. Es decir, dentro de todas las cosas que son santas, que son preciosas, que son bien vistas por el Señor. Ahora, el versículo 19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella o con ellas. ¿Recuerdan el ejemplo que colocamos la semana pasada y que realmente a mí me sorprendió? Que un vaso de cristal, porque la Biblia nos dice que nosotros amemos y cuidemos a nuestras esposas como el vaso más frágil. Luego arrojamos un vaso de plástico, no se rompió, es decir, no es frágil un vaso de plástico. Luego arrojé un vaso de cristal y tampoco se rompió. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? La marca es muy buena marca de este tipo de cristal. Lo que pasó es que, yo te voy a decir qué es lo que pasó. Lo que pasó es que hay mujeres que ya tienen el corazón así de duro a causa del maltrato que los esposos podemos estarle dando. Ya están tan duras que se puede golpear y no se quebra, porque han sido tratadas rudamente.
como nos dice aquí a nosotros, que no seamos ásperos con ellas. Usted, marido, y yo, también esposo, no tengo que ser áspero. Otra palabra semejante quiere decir también lo mismo, que no seamos rudos o brutos. Creo que entendemos más esta palabra, la última. Son sinónimos, es decir, que representan, que nos dan a entender lo mismo, que no seamos brutos, que no seamos rudos, que no seamos ásperos con las esposas o con la esposa. Cuando nosotros hacemos esto, realmente vamos a entender el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Fuera del matrimonio no se puede llevar a cabo el plan perfecto de Dios. Y en la escritura nos dice Dios en el libro de los Proverbios, el capítulo es el 18, algo que sucede inmediatamente cuando uno encuentra o halla esposa. En el versículo 18, el versículo es el 22, esto es lo que dice Dios: el que haya esposa, halla el bien. ¿Estás casado? Fíjate bien, hay otras traducciones que dice haya un tesoro. Entonces, si estás casado, has hallado un tesoro. Y tú dices, ¿qué será? ¿Una perla? Pero solamente veo carbón, solamente veo, bueno, es que una perla, algo precioso, siempre hay que tratarla con cariño, limarla poco a poquito para que brille el diamante. Si no, solamente vamos a ver un carbón. Pero el que haya, la escritura nos está diciendo, el que haya esposa, haya el bien. Y no solamente eso, sino que también nos está diciendo que trae una bendición extra para la persona que ha hallado esposa. Dice el versículo: y alcanza la benevolencia de Dios. Es decir, alcanza el favor de Dios, una bendición de Dios. Halla el bien y además algo extra, hallamos la bendición de Dios, alcanzamos el favor de Dios. En el libro de Romanos hemos estado viendo, en el capítulo 13 nos habla de la autoridad, y Dios nos da una instrucción que toda persona se sujete a las autoridades superiores. Y yo recalco autoridades superiores porque a veces encontramos que hay autoridades inferiores a las cuales las personas se les sujetan no teniendo esta responsabilidad. En este caso, la esposa no es autoridad superior del esposo. El esposo es la cabeza. Entonces, esta es una orden para toda persona, cuanto más para los creyentes, que tenemos que estar vigilando, realmente obedecer a nuestra autoridad. Y yo escuché, y lo he repetido, que el que obedece no se equivoca. Es decir, el que obedece a su autoridad no se equivoca. Se puede equivocar la autoridad, pero ya no es problema de nosotros si es que nos hemos sometido u obedecido a la autoridad. Será problema de mi autoridad que me dio tal instrucción. Yo simple y sencillamente pues seguí su instrucción. Entonces, el que obedece no se equivoca. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestra esposa? ¿Para qué? Pues para que le sea más fácil a ella someterse a la autoridad que Dios ha puesto. Es una disposición de Dios. Y si nosotros vamos al libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, es el primer libro, nosotros podemos ver información de Dios que nos puede ayudar a nosotros los esposos si lo ponemos en práctica. Aquí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el versículo, déjame decirte cuál es. Bueno, estoy buscando en mis notas. Es el versículo 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es una información que Dios quiere que usted como esposo lo tengamos muy dentro de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, que va a ser una forma en que podemos ayudar a nuestra esposa a que tome el lugar que le corresponde.
Porque desgraciadamente cuando no vivimos nosotros este mandamiento de Dios, pues va a ser muy difícil y casi imposible que la esposa se someta al esposo. Pero la voluntad de Dios para nosotros los creyentes es nuestra santificación. Es decir, apartarnos de todo aquello que no agrade al Señor. La palabra santificación significa ser apartado. Por eso cuando alguien te dice tú eres santo, es decir, sí, yo soy santo, pero ¿santo para quién? Santo para Jesús. Estoy apartado para Jesús. Eso es lo que significa santificación. Es decir, que nosotros vivamos en santificación, apartados, exclusividad del Señor Jesús, que es nuestra cabeza. Haciendo esto, pues nosotros estamos obedeciendo también a nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo. Otra cosa que nos dice que nos apartemos de toda fornicación, de fornicación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que mientras nosotros estemos más cerca de Dios y más lejos de la fornicación, vamos a ayudar a nuestra esposa a que esté sujeta al esposo. Ahora, fornicación, la Escritura no habla sola y exclusivamente de tener contacto, intimidad sexual con otra persona. Habla de desear a otra persona, fíjate bien, con un deseo ya malévolo. Es lo que nos habla la Escritura con respecto de la fornicación. Y aquí encontramos, además de esto, en el versículo 4, más información que nos va a ayudar a nosotros a que nuestra esposa esté en el lugar que le corresponde. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y amor. Dos particularidades, dos cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? A la esposa tenemos que mantenerla en santidad. Es exclusivamente mía, no la voy a ofrecer, no la voy a presentar a nadie más. Yo tengo que ofrecerla en santidad, en lo relacionado con Dios, y evitar todo tipo de vulgaridad. En santidad y honor. Es decir, darle el honor que ella le corresponde. Y uno puede decir, pero es que no se lo merecen. Dios no nos dice eso, nos dice que le demos honor. Es decir, evitemos todo tipo de vulgaridad. Y si nos brincamos al versículo 6, hay otra cosa que el 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Repito, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Les platiqué a algunos de ustedes lo que cierto día cuando fui a cortarme el pelo con el pelucas, él empezó a narrarme un video que acababa de escuchar, de ver la noche anterior. Y yo te dije que no hallaba qué hacer al respecto porque fue escaso 2 o 3 minutos, pero empezó a narrarme la vulgaridad que vio ahí en una relación íntima entre 2 mujeres y un hombre, o no recuerdo si eran 2 hombres y una mujer. Y esto realmente, pues yo sé que le afecta a él, nos afecta a nosotros. Y una vez que terminó él su participación, yo le dije a él, ¿y esto no te afecta con tu esposa en tu matrimonio? Porque luego lo que tú acabas de ver, toda esa vulgaridad, vas a tratar de vivirla con tu esposa. Y si tu esposa no está de acuerdo con estas vulgaridades que tú me estás platicando, pues realmente van a tener conflictos serios. Y yo entiendo que algo así nos dice el Señor en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Muchas veces en la intimidad con la esposa hay hombres que quieren hacer lo que vieron por allá o lo que hicieron por allá. Y eso no es vivir como nos dice aquí la Escritura, ¿sí? En santidad. Es clara la Biblia, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Tenemos que evitar todo esto. Tenemos que evitar todo tipo de contaminación que dañe nuestra mente, nuestro corazón, y que después queramos vivirlo con la esposa.
Cuando nosotros hacemos eso, para la esposa le va a ser más fácil, más sencillo, pues estar en el lugar que Dios quiere que esté para que haya bendición en el matrimonio. De ahí que también todavía más allá, la traducción que encontramos aquí en el versículo 6 es un poco más diferente a lo que marca en el griego, en el original. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Está hablando que no tenga intimidad con alguna de las hermanas de los creyentes, con la esposa de alguien. Eso es lo que está hablando aquí este versículo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues Dios, esta es la razón, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Si nosotros hacemos eso, si nosotros empezamos a manobrear en nuestro corazón, en nuestras actitudes, tenlo por seguro que la esposa en cierto momento, porque Dios se va a encargar de ayudarle también a que esté en el lugar que Dios quiere que ella esté. Voy a platicarte algunos deberes de ustedes, las esposas. ¿Hay esposas aquí? A ver, levante su manita si hay esposas aquí. Ah, qué bueno que estás aquí. Bueno, muy bien. Y las solteras, bueno, para que de una vez vayas conociendo algunas de las responsabilidades de las esposas, porque generalmente la mayoría de las esposas llegan inocentes en todo. Inocentes en los aseos, en la limpieza, en tantas cosas, pero en otras cosas tienen más habilidad que no son muy convenientes. Pero voy a ir a la primera carta a Pedro, capítulo 3, el versículo es el 1. Y esto es muy importante que tu esposa lo tengas siempre allí en tu corazón. Si tu esposo está aquí, qué bueno, gracias a Dios por ello. Pero en el libro de Pedro, en el capítulo, primera de Pedro, capítulo 3, el versículo es el 1, habla a las mujeres y dice: asimismo vosotras mujeres, escucha, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué bueno que tu esposo está aquí, mujer. Si no está tu esposo, llévate esto en tu corazón de parte de Dios. Porque muchas mujeres cristianas, buenas mujeres cristianas, han arruinado su matrimonio. En lugar de mejorarlo, lo han arruinado. ¿Por qué razón? Porque generalmente uno, emocionado por lo que acaba de escuchar, piensa que la contraparte pues también tiene esta información, pero no es así. Tu esposo está en el polo opuesto. Tú estás en el sur, él está en el norte, porque tú ya eres creyente, tu esposo no es creyente, o apenas anda por ahí medio zarandeándose. Pero fíjate bien, cuando usted, esposa, lo primero que tiene que hacer para su marido incrédulo es que no le predique. ¿Escuchó usted? No le prediques. No llegues y le digas de una o de otra: pero es que Dios dice, es que la Biblia dice, es que el hermano, es que el pastor, es que... No le prediques. No le digas nada relacionado a la escritura. Si te lo pregunta, pues qué bien. Pero a veces somos, ¿cómo se le dice? Machetitos de palo. Le damos y le damos y le damos hasta que el esposo explota o se ausenta más y más de tu casa. Fíjate bien, para que también los que no creen a la palabra, es decir, a Jesucristo, sean ganados sin palabra. Ellos van a ser ganados sin que tú hables, tu boquita le mencione el mensaje de hoy. Nada, calladita. Dicen, vas a ganar lo mejor. Con respecto de la escritura, con respecto del mensaje. No y no. Vas a ver cómo Dios te va a bendecir. ¿Cómo? Por tu conducta.
Es tu conducta la que es importante para que tú puedas ganar a tu esposo. No hay otra forma sino mejor la conducta que las palabras. Los hechos hablan más que las palabras. Y muchas esposas, buenas esposas, han echado a perder sus matrimonios a falta de la sabiduría y del conocimiento. De ahí que Dios nos dice que indaguemos, que preguntemos, que nos metamos a la Biblia y la estemos documentando cada día para tener conocimiento y a la vez sabiduría dónde y cuándo aplicarlo. El conocimiento. Pues nos dice el dicho, ¿verdad?, que las calladitas sin predicarle al marido se van a ver todavía más bonitas. Más bonitas. Ahora, tiene sus ventajas eso. Una de sus ventajas es que vas a ser un obstáculo menos para que tu esposo crea. Un obstáculo menos para que él busque del Señor. Y si a esto le agregas tu sujeción y tu conducta a tu cabeza, vas a ver, te vas a dar cuenta que tu marido va a venir a los pies de Jesucristo. Indiscutiblemente. De veras, es una promesa de Dios. Yo no sé, te voy a dar un testimonio, voy a balconear a alguno de mis hermanos. Yo tengo un hermano que tenía la manía, la costumbre, no sé qué término usar, pero él constantemente estaba viendo platillos voladores, es de esos como que surgen en el universo, ¿verdad? Que tú dices, ya va un platillo volador, acá otro. Bueno, hay gente que dice que los ve, bueno, no dudamos de eso, pero mi hermano veía seguido platillos voladores por todos lados. Había días especiales, pero cierto día a él le ocurrió algo. Dejó de verlos. Y te voy a decir cómo se le cortó esa manía o ese hecho de que él viera platillos voladores en su casa. Fue cuando su esposa empezó a congregarse a Grupo Amor. Habíamos 30, 40, 50, no sé cuántos. Entonces su esposa, mi cuñada, fue allí a ese lugar y Dios hizo una obra bonita en la vida de ella y después de él. La razón es que la conducta de mi cuñada cambió muchísimo. De estar en el Polo Sur se fue al Polo Norte y se juntó a él, a mi hermano. Dejó de ver platillos voladores. Dice mi hermano, que conoció a Jesucristo y le ha echado muchas ganas, dijo: a mí me extrañó que mi esposa, después de algunas semanas de estar asistiendo a esas enseñanzas bíblicas, ya no me aventaba con los platos en la cabeza. Esos eran los platillos voladores que él veía volar en su casa. Platillos por acá, así como las chanclas, la mamá, la chancla al muchacho que no entiende, ¿no? Vuela la chancla y ¡pum!, le pega ahí donde debería de pegar. Dejó de ver platillos voladores. Y él dijo: no sé qué le ha pasado a mi esposa, pero creo que algo le están dando allí donde está yendo. Y fue. Y desde entonces sigue ahí, haciendo una obra bonita juntos. ¿Sabes por qué? Por la conducta. Por la conducta. Tu conducta, el versículo 2 dice: considera vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa esposa tiene que ser tu conducta. Es decir, donde no haya palabras de doble ánimo, palabras sin malicia hacia los que te rodean o dentro de tu casa, es lo mejor. No malicia, no palabras con doble sentido. Y esto es lo que nos describe el Señor de algunos de los deberes de las esposas, deberes conyugales. Pero si me acompañas, vamos a ir Primera de Timoteo, capítulo 5. Vámonos ahí.
Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando de lo que no debieran. Pablo supone que dentro de la congregación puede haber este tipo de esposas ociosas que andan de casa en casa y además de ociosas, chismosas, entremetidas y hablando lo que no debieran. Podría haber la posibilidad que esto suceda o exista de mujeres en la iglesia, en la congregación. Pero Dios nos habla en la escritura que el que no trabaje, que no coma. Pero ahora acompáñame, ahora sí voy a 2 de Tesalonicenses, el capítulo es el 3. El versículo es el 10 y el 11. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 y el versículo es el 11. Porque también cuando estábamos con vosotros les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Puede ser el hombre, puede ser la mujer. El problema de los de Tesalónica, el por qué habían llegado a tal pereza, es porque Pablo les había hablado de que Jesucristo venía por su pueblo, por su iglesia. Y entonces algunos cruzaron sus manos y dijeron: no, pues entonces ¿para qué trabajamos? Al fin y al cabo Jesús, el Señor, viene por nosotros, no vale la pena tener este esfuerzo. Y mujeres y hombres dejaron de trabajar. De ahí la exhortación de Pablo, que habría ahí en la iglesia perezosas, chismosas, entrometidas y parlachinas. La responsabilidad de la esposa es ser una esposa casta, como nos dice. Entonces yo sé que va a ser difícil para un esposo someterse a una esposa que no tiene algunos requisitos muy principales, el cual someterse a su esposa. Yo escuché a su esposo, yo escuché un ejemplo, quiero platicártelo. Un hombre cierto día quiso investigar en el pueblo a ver cuántos varones eran cabeza en la casa, en el hogar. Y entonces arregló su carretón, puso una jaula con muchas gallinas y amarró en el tiro 2 preciosos caballos, uno blanco y otro negro, pero muchas gallinas. Y él iba a regalar una gallina donde el marido fuera mandilón, e iba a regalar un caballo a donde el marido fuera la cabeza. Por eso pues él dijo: voy a llevar muchas gallinas, voy a llevar pocos caballos, 2 caballos. Entonces, en el transcurso de ir investigando, se dio cuenta que ya le quedaban poquitas gallinas, porque siempre se encontraba que era la esposa la que estaba guiando el hogar. Era la esposa responsable de ir por los niños a la escuela, de llevarlos al médico. Se vio que el marido pues era un cero a la izquierda, por lo que sea. Le quedaban pocas gallinas, los caballos ahí seguían. Y por fin él creyó que ya había encontrado una casa donde la cabeza era el esposo. Y llegó y le hizo ciertas preguntas, y entonces se dio cuenta de que ahí sí mandaba el hombre, el esposo. Y le dijo: a usted no le voy a dar una gallina, a usted le voy a dar un caballo. ¿Cuál quiere usted, el caballo blanco o el caballo negro? Vieja, ven, ¿cuál color escogemos? El hombre, mientras sacó una gallina: aquí está su gallina. Sí, parece risible, pero pues ilustra bastante. La escritura nos dice, ¿verdad?, que la actitud de la persona, de la esposa, tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y encontramos una gran cantidad de información en ella. En 1 de Timoteo, el capítulo es el 4. Voy a 1 de Timoteo, es el capítulo 4, el versículo es el 16.
Espero no equivocarme como hace rato, pero estoy nervioso, me están temblando las piernas, porque es la primera vez que me paro aquí. Bueno, ya tienes ahí 1 Timoteo capítulo 4, el versículo es el 16. Le dice Pablo a Timoteo: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y aquí le da 3 exhortaciones o 3 recomendaciones en el siguiente versículo. Le dice: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, y persiste en ello. Esposa, el mejor cuidado o el mejor supervisor para ver si estás en el lugar que Dios quiere que estés, eres tú misma. Esposa, eres tú misma. Tú misma te vas a dar cuenta, porque vas a checar tus actos. No vas a necesitar que tu esposo te diga, ni el vecino, ni la vecina, ni esperes que el Espíritu Santo venga y te lo confirme, porque sí lo hace, ¿verdad? Pero tú misma te puedes dar cuenta si eres sumisa. Y estoy hablando dentro de la palabra de Dios, porque lo han cambiado tanto las personas que quieren llegar y han llegado al otro extremo de invertir los papeles de una manera dogmática, horrible, fea. Nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y 3, persiste en ello. No hay que esperar que tu esposo te haga observaciones. Estas herramientas son herramientas preciosas que usted, esposa, tiene que usar para alcanzar a su marido. No como equivocadamente a veces se enseña por ahí, y voy a decirte cuáles. Si vienes a 1 Pedro capítulo 3, el versículo es 3. Aquí lo tengo. Ahora sí no me equivoqué. En 1 Pedro capítulo 3, el versículo es el 3. Dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Fíjate bien, no te está diciendo, esposa, mujercita soltera, no te está diciendo que no hagas esto. Ahorita te lo voy a aclarar. Dice que tu atavío, el externo, ya sea de peinados, cualquier tipo de peinados que tú te hagas, cualquier cosa ostentosa o de adornos de oro o de vestidos lujosos, todo eso que a una mujer le gusta ponerse, y no está mal como lo enseñan en algunos lugares, sino que debe de predominar lo que dice el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. De esto último, en el versículo 4, de esto sí tienes que cubrirte, esposa. No dice que te despojes de lo demás. Lo que dice que lo que sobresalga sea precisamente lo interno, lo que vale delante de Dios. El del corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable, apacible, es decir, tranquila, suave, llévatela, que es grande, de grande estima delante de Dios. Tenemos que entender esto, qué es lo que realmente Dios nos dice. ¿Cuáles son las herramientas que puedes usar para alcanzar a tu esposo y cuáles no debes considerar que son modo o medios para alcanzarlo? Sí, le pueden agradar. Está bien. Te puedes poner eso y más. Pero si el versículo 4, lo interno no ha cambiado, no vas a poder alcanzar a tu esposo para Jesús. No y no. Ahora, Dios es santo, es cuidadoso y nos ama y quiere que usted y yo conozcamos más de Él. Y si usted viene a 1 Timoteo, en capítulo 2,
el capítulo 2, el versículo es el 9. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. No leo el 8. El 8 es para los hombres, está bien. Pero mira, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Y vuelve a repetir, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pablo enfatiza este mismo punto que acabamos de ver en las citas anteriores, en la de Pedro. Ahora, pero le agrega algo muy importante, que usted, esposa, y las mujeres solteras tienen que cuidar su vestir, es decir, su vestimenta. Una vestimenta que tiene que ser, yo encuentro aquí como requisitos, debe de llenar decorosa, con pudor y con modestia. Así vas a evitar muchos conflictos, esposa o mujercita. Muchos conflictos. La gente que no conoce a Dios, déjame decirte, tiene cada idea tan errónea que cuando toman a alguien que ofendió a una damita, sea como sea, y esa persona que fue llevada a la delegación o fue llevada ante la autoridad por faltas por ofender a la mujercita, por no respetarle, y ella extiende, es que su manera de vestir me provocó. No, usted está loco, usted va para adentro. Mujeres tienen que entender, grabárselo en su corazón. Los hombres somos guiados, tentados a caer en el pecado a causa de lo que vemos. A causa de lo que vemos. Y si nosotros queremos realmente evitar lo que la Escritura nos dice con respecto de esto, si me acompañas a Mateo capítulo 5, el versículo es el 28. Algo que el Señor habló con mucha claridad y que nosotros debemos de entenderlo también para que podamos comprenderlo, hombres y mujeres, cuán exacto, cuán precioso es la información que Dios tiene para el esposo, para la esposa y para toda persona. Dice en el capítulo 5, el versículo es el 28. Voy a leer desde el 27. Él está hablando de los mandamientos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. Aquí hay una información que voy a tratar de resaltar un poquitito. Cuando vemos a la mujer para, léelo, codiciarla, podemos verla, no hay ningún pecado, pero cuando ya dentro del corazón empieza la actividad satánica para codiciar, y esto significa apropiarnos de lo que no es nuestro, porque esto es lo que está hablando. Porque yo les digo, el versículo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos hombres habrá en el mundo que han adulterado su corazón por causa de la mujer? Porque esto es lo que dice aquí. Ya adulteró con ella su corazón. Yo veo una mujer y empiezo, no la voy a culpar a ella, pero ella, de una manera provocativa, vestida con menos ropa, provocó en mi corazón codiciarla. Tampoco tenemos que irnos al otro extremo, tenemos que entenderlo. Pero realmente una mujer cristiana,
su vestimenta tiene que ser diferente a la de que normalmente usa el resto de la sociedad. Los hombres no tenemos mucho problema porque siempre ha sido el mismo estilo de nuestro vestir: pantalón, calcetines y si alcanza el calzón, calzón roto y lo que sea, pero hasta ahí. Siempre lo mismo. Las mujeres son dadas a cambiar la moda porque es un buen negocio. Un buen negocio que viene desde abajo, ¿no? Que bueno, exaltar tus atributos. Dios te hizo bonita, te hizo hermosa. Por eso cuando Dios le llevó a Adán a su Eva, dijo a Adán: wow, ¿ves? Hueso de mis huesos. Por esto esta será llamada varona. Pero fíjate el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Sácalo. Es decir, si esto se diera, que hubiéramos algunos muy tontos: ay, ya vi a esta mujer y la codicié, entonces voy con el oculista, sáqueme este ojo. ¿Por qué? Porque pequé. Si vi una mujer y la codicié. Yo pregunto, ¿cuántos tuertos andaríamos en el mundo? Pero el otro no se va a dejar. Con con el otro, sí, también. Y ahí vas con el ojero y le dices: oiga, el otro también. Pero ¿qué pasó? Es que los ojos me están llevando a codiciar a la mujer ajena. Por lo que ve. El hombre funciona por lo que ve. La mujer por lo que oye. Por eso a la mujer se le dice: mamacita, qué chula estás. Eva, escucha bien, Eva fue guiada por lo que oyó. ¿Quieres ver? Ven al principio. Aquí en el capítulo, creo que es el 2, el versículo es el... A ver, ayúdenme por favor. Aquí está, ¿ya lo hallaste? La desobediencia del hombre es el capítulo 2, el versículo 3. Ya lo encontré, capítulo 3. El versículo es el 3. Aquí hay un diálogo de la mujer con la serpiente, con Satanás, y a la inversa también. Voy a leer desde el 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Ya va la primera mentira. Dios no dijo que no lo tocaran, le dijo que no lo comieran. Y así vas a encontrar citas en la Biblia que vas a creer que son ciertas porque alguien lo dijo. Dijo aquí ya Eva, ya le agregó, ¿verdad?, a lo que Dios había dicho: ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y si tú vas viendo todo eso, te vas a dar cuenta que entró por ahí la atracción hasta que la mujer vio, el versículo 6, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? Eva no se quedó contenta, fue con su marido Adán
y le dijo: mira, Adán, preciosa fruta, sabrosa, y en lo oculto es más sabroso, en la oscuridad también. Adán, mira. Ahora, cuando Eva llegó con Adán, la Biblia nos dice en Timoteo que Adán no fue engañado. Sabía lo que había hecho Eva y las consecuencias de su pecado. Y él sabía, estaba entendido que si él hacía lo mismo, corría la misma suerte. Entonces Adán vio: wow. A ver, date una vueltecita, Eva. Wow. ¿Quedarme sin Eva? No. Tomó de la fruta conscientemente y, fíjate bien, Eva hizo caer en los ojos codiciables a Adán. La codició. Prefirió a Eva y ambos cayeron en el poder de Satanás, uno por lo que oyó, la otra por lo que vio. Voy a terminar, si tú vienes al capítulo 11 de Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 11, nosotros encontramos una información maravillosa. Y aquí cabe una pregunta. La pregunta es: esposa, ¿consultas a tu esposo con respecto de lo que tú vas a hacer y que solo tú has determinado llevarlo a cabo? Porque yo he oído de mujeres que se han metido en problemas muy serios, a causa de que no lo consultaron. Aquí en la escritura nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 11, el versículo es el 10. Dice: por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo que te traigas un rebozo, una chalina, ¿qué otro nombre reciben aquí? Una pañoleta. Díganme, mujeres, ayúdenme con lo que se ponen sobre la cabeza para que no te pegue el sol, para que no te caiga tierra cuando vas en el carro. ¿Qué cosa? Sevillana me dijeron por acá, qué bueno. ¿Otro qué? ¿En la moto? Rebozo. Sí, ya lo había mencionado, rebozo, gracias, sí. Fíjate bien, no está diciendo eso, escúchame, porque se enseña equivocadamente eso. Nos dice: por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y en los versículos anteriores te vas a dar cuenta, por ejemplo, el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. La Biblia dice, Pablo dice: el que quiera ser contencioso sobre eso es problema suyo, pero yo no, dice Pablo. Está dando a entender que tu pelo te sirve de cubierta, de protección, no para señalar que tú te sometes a tu esposo. Lo que está diciendo realmente el versículo 10, que la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es decir, que tu sometimiento a tu esposo dentro de la voluntad de Dios te trae una protección en contra de potestades espirituales de maldad, de demonios. Eso es lo que dice la escritura. Le pasó a Eva y le han pasado a una gran cantidad de mujeres que, si tú checas en la Biblia, el por qué se desviaron tanto es porque no se sometieron al esposo, y porque el esposo no tuvo los pantalones, o no fue sabio, o no se sometió tampoco a su cabeza, que es Jesucristo, y se creó un problema grande. Por eso puedes ver una serie de mujeres que tomaron control, tomaron dominio de sus maridos, de esposas de presidentes que controlan el país.
La señal, la cubierta, es que te sometas a tu esposo. Tu esposo es un escudo protector puesto por Dios para que los enemigos, tus enemigos, nuestros enemigos, potestades espirituales de maldad, no puedan tocarte. ¿Cuándo fue tocada Eva? ¿Cuándo fue engañada? Cuando estaba lejos de su marido. Su marido no estaba allí. Había ido a un lugar donde no debería de haber ido sola. Hay mujeres que hacen muy buenos negocios, pero algunas no le preguntan a sus esposos si está bien. Y cuando viene el problema serio de la bancarrota o de los problemas judiciales, uno dice, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y esa es la razón de todo ataque espiritual que llega a la vida de estas mujeres. Hay un versículo que dice en el libro de Romanos capítulo 13, el versículo 14: con lo que usted y yo y todo cristiano tenemos que vestirnos. Dice el versículo 14: vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. La principal vestimenta tiene que ser Jesucristo. Es decir, Jesucristo, yo como Jesucristo, yo desayuno de Jesucristo, mis pensamientos son Jesucristo. Lo que yo veo, lo que yo escucho, tiene que ser de Jesucristo. Si estamos enamorados, no es difícil. No es difícil. Mi esposa es de Veracruz, yo soy de Colima. Me enamoré. No fue difícil que esté aquí conmigo. No fue difícil. Ni para ella tampoco, porque estaba enamorada de mí. Cuando uno está enamorado, no hay barrera que estorbe. Si tú y yo no estamos enamorados y no estamos enamorados realmente de Jesús, hay que clamar a Él, decir: Señor, yo quiero enamorarme de ti, ayúdame a enamorarme. Y Él nos da más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo.